El evangelio es para todos nosotros los seres humanos, para todos los hombres y mujeres, porque Cristo murió por el mundo, no solo murió por la tierra, por el mundo, por el cosmos, por la creación. Entonces estamos viendo esto, que el evangelio es para todos y que es las diversas doctrinas, las diversas enseñanzas que nos dividen a nosotros. Abramos nuestra Biblia en Romanos 5, del 12 al 21. Y dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben en abundancia la gracia del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. A veces nosotros tal vez nos preguntemos, y muchos se han preguntado, ¿cómo un hombre puede darnos salvación a nosotros? Cuando hablo de este hombre, hablo supuestamente de aquel hombre llamado Jesús. Así he hablado un poquito indiferente de él porque el mundo no lo conoce. Pero los que lo conocemos ya hablamos: mi Cristo, mi amado, por él yo vivo, y en fin, es nuestra razón de vivir. La Biblia es clara y dice que por un hombre entró el pecado y por ende, este contaminó a todo. Muchas veces la gente piensa que por bueno vamos al cielo. Aquí no vamos por bueno al cielo, ni por buenas acciones que nosotros hagamos, sino por hacer la voluntad de Dios tal y cual está en la Biblia. Y para entender esta Biblia hay que empezar a ser detallista. Lo que pasa es que muchas veces el hombre, cuando ha empezado a estudiar la Biblia, no ha sido detallista. No ha puesto detalles aquí. No ha ido conforme al detalle, porque el detallismo nos lleva a la revelación verdadera de Dios. ¿Por qué quiero decir? Porque muchas veces hemos pasado por alto algo que ha estado ahí. Y eso que ha estado ahí, que no lo hemos tomado en cuenta, ha sido una de las revelaciones de Dios por no entenderla. Es decir, yo tengo unas Biblias aquí que habla que Eva era madre de los vivientes. Así dice Génesis 3. En esas Biblias modernizadas, en esas Biblias actualizadas, como le llaman mucho, al no entender, dice que Eva era madre, y le puso Eva porque ella era madre de los vivientes. Esta Biblia le pone, y Eva es madre de los vivientes. Y tú pasas por alto eso y no te das cuenta. Detalles. La Biblia que nosotros leemos, más que todo la Reina Valera de 1960, dice que era. Ellos ponen es. No, dice que era. ¿Por qué? Porque dentro del huerto
Eva tuvo hijos y esos hijos que tuvo dentro del huerto eran hijos de luz. Por eso le dice era. Entonces, nosotros cuando venimos al evangelio, cuando Adán y Eva pecan, nosotros somos hijos de muerte, ya estamos muertos. Por eso él no puede decir en ese momento que nosotros venimos a vida y lo sabemos perfectamente cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Ahí tenemos vida y no tenemos una vida común y corriente. Tenemos una vida en abundancia, una vida que empieza pero que no tiene fin. Es como los números, tiene un principio, pero los números no tienen fin. Y tú puedes leer, escuché una persona que dice, esto tiene tantos números que me van a disculpar que yo no los puedo contar. Fíjense, pues nuestra vida es así, en Cristo Jesús. En el momento que recibimos la palabra de Dios, recibimos a Cristo en nuestro corazón, en ese momento caminamos en aquella vida eterna que tanto anhela el hombre en su vida diaria, en el mundo. Nosotros la tenemos en un abrir y cerrar de ojos. Cuando lo obedecemos, cuando nos sometemos, en ese momento tenemos la vida eterna. Cuando nosotros decidimos caminar. Entonces, aquí dice, así dice aquí. Y hay muchas cosas en estas Biblias actualizadas que ellos le llaman, que hay que estar muy despierto, porque ese es uno de los que yo he encontrado en muchas de estas Biblias, porque gracias a Dios usted sabe que la tecnología ha avanzado tanto y en un teléfono tengo como 30 Biblias y yo me pongo a ver todos estos qué piensan de acuerdo al versículo que estoy leyendo o qué piensan, y a veces están muy errados, y si he consultado con otra persona, es verdad, dice, están mal, esto no es así. ¿Por qué? Porque cuando no estamos con el entendimiento abierto, nos lleva a perder. Nos perdemos y nos pierden los hombres. Y a veces nosotros nos perdemos porque todavía no hemos despegado de este mundo, porque todavía estamos pegados en este mundo. Es decir, viene ese hombre y nos da un evangelio conforme a la vida que nosotros nos gusta, conforme a la vida que nosotros nos fascina. Y aquí hay un hombre que murió, llamado Cristo Jesús, para que nosotros caminemos conforme al modelo de Él aquí en la tierra. Porque nosotros tenemos que entrar. Es verdad que la Biblia habla mucho del cielo, mucho del cielo, pero nuestra meta es la casa del Padre, donde no ha entrado nadie. Nadie ha entrado, ni los ángeles han entrado allá. Lean la Biblia que ni los ángeles, aún dice la Biblia que Dios haya defecto en los ángeles. ¿Por qué? Y no pueden entrar allá, pero nosotros somos llamados a entrar. Por eso dice, en la casa de mi Padre. Muchos dicen, ¿la casa de mi Padre dónde? ¿Al cielo? No, es un lugar más allá. Fuera de la creación, antes de la creación ya estaba Él, porque Él ha estado siempre ahí. Él es el autoexistente. Él se encuentra ahí y Él quiere a sus hijos allá, en su casa. Y muchas veces nosotros no entendemos, porque muchos piensan que cuando habla de morada, de casa, hablan de casa físicamente. Porque escuché una predicación, bueno, vamos a hablar de un siervo de Dios. Predicación que decía, es que nosotros tenemos casas grandes. No es casa, le digo. No es una casa literal, como la gente. Es una casa, habla de este cuerpo. Porque este cuerpo es una casa de tu espíritu y de tu alma. Por eso dice, en la casa de mi Padre mucha morada hay. En la casa de mi Padre muchos cuerpos hay para darles. Y si no lo hubiera, yo fuera allá. Para que entienda mejor, dice Jesús. Y si no lo hubiera, yo fuera y le prepararía. No hay problema. Pero dice que hay cuerpos allá para darnos a nosotros. Porque este cuerpo es polvo y se tiene que quedar aquí. No va a dar otro cuerpo. Un cuerpo celestial. Que tenemos que entrar a la casa del Padre. Y no entendemos muchas veces esto porque no somos detallistas en las cosas de Dios. Porque el detalle está porque dice Jesús. Y Él llenó y subió a lo alto del Hades. Subió a lo alto, a lo más alto, dice. Subió sobre los cielos y de ahí llenó todo. ¿Para qué? Pues si tú moriste, hay que ser detallista, por eso le digo, si moriste solo por la tierra, ¿qué tienes que ir, perdón Señor, qué tienes que ir a hacer más arriba de los cielos? Si tú has muerto solo por esta tierra, para muchos que creen que solo murió por esta tierra, por este hombre, por los hombres, Él murió por todo el cosmos, por toda la creación. Ahora, si nosotros decimos que Dios está en los cielos, ¿por qué dicen en los salmos que ni los cielos pueden contenerlo al Dios? ¿Dónde está Dios? Al increado. Son cosas que nosotros tenemos que preguntarle a Dios.
para que nos abra el entendimiento, para que empecemos a hablar cosas grandes y ocultas. Que los siervos de Dios, los hijos de Dios que han madurado, con eso se van a poder hablar esas cosas grandes y ocultas. Pero los que no han madurado, los que ya tienen 5, 10, 20 años y siguen comiendo lechitas, difícilmente van a crecer. Van a entender las cosas grandes y ocultas de Dios para que Dios nos las muestre. Entonces aquí se da un misterio de que por un hombre nosotros somos salvos. Asimismo, por un hombre nació el pecado. El pecado es hereditario, como son hereditarios las enfermedades cuando nuestros padres los tienen. Muchos padres de nosotros han tenido enfermedades y nosotros les heredamos todas estas enfermedades. ¿Por qué? Porque viene más que todo en los genes, en la información genética vienen muchas diferentes cosas que nosotros heredamos. Heredamos enfermedades, heredamos el físico. De los padres lo heredamos y heredamos el pecado, heredamos la actitud de nosotros. Muchas veces nos toca a nosotros que nace un hijo, pero no se parece ni a papá ni a mamá. ¿Sí? Y tú te pones a ver, ves, se parece allá al abuelo. Verlo, se parece al tío. O se parece al tatarabuelo porque tiene foto ahí. Mira, sí, no se parece a ninguno de nosotros, pero mira, ¿por qué? Porque hay heredad en todo eso. Así mismo si el pecado, nosotros lo heredamos. Y esto lo heredamos en pocas actitudes, estas cosas así. Pero el pecado lo heredamos nosotros el 100% de la gente, de este mundo. Todo el mundo cuando no tiene a Cristo nace con el pecado. Por eso dice, muchos, aún los niños nacen con el pecado. Muchos dicen, no, que no ha pecado, los niños no, los niños nacen en pecado. La diferencia es que no son pecadores. No sé si me entiendan esto. Ellos sí nacen en pecado, porque en la sangre está la información. En los genes está la información del pecado del niño. Que cuando va creciendo, va desarrollando, se va viendo la actitud de la persona. De cómo es la persona. Entonces, de la misma manera nosotros heredamos toda esta cosa y así mismo en Cristo. Cuando nosotros tenemos un nuevo nacimiento, nosotros somos herederos del reino de Dios. Somos parte de la familia de Dios. O sea, todos nosotros nacemos con el linaje de Adán, con el fruto del pecado, con la tendencia de pecar. Y muchos dicen, pero es que hay muchos que no pecan. Perdón, si usted se va a Colosenses 1:21 dice que nosotros éramos enemigos y extraños. Primeramente dice, éramos extraños y enemigos en la mente. Porque muchas veces nosotros solamente vemos el pecado de la acción, de lo que nosotros hacemos. Pero dice Cristo, dice las Escrituras, que nosotros somos enemigos de Dios en tus pensamientos, en lo que tú piensas. Por eso tus pensamientos deben de ser moderados. Por eso es que debemos de tener la mente de Cristo. Y si no tenemos la mente de Cristo, tenemos que esforzarnos, que luchar. Así como nosotros muchas veces reprendemos la vida de los demás hombres cuando lo vemos hacer algo que no nos gusta, te reprendo, decimos. En el nombre de Cristo, así mismo tus pensamientos deben de ser reprendidos, deben de ser sacados de tus pensamientos, porque cuando tú empiezas a pensar en algo que sabes que es pecado, que eso no le agrada a Dios, tienes tremendos problemas de crecimiento espiritual. Tienes problemas contigo primeramente y con Dios. Por eso tú debes ordenar tus pensamientos, no los debes tomar como algo así. Y cuando tú perseveras en esos pensamientos, tú perseveras. Porque hay muchos que piensan, y es verdad, porque a mí me ha tocado y a mí me ha tocado reprender. Reprendo ese pensamiento en nombre de Cristo, Señor. Pero hay otros que no, que perseveran en esos pensamientos. ¿Y qué sucede? Que va a la acción. Por eso muchos cristianos, muchos pastores dicen mentira. Tú antes de hacerlo, tú ya los tenías en tu corazón, ya lo tenías en tu mente. Ya lo habías maquinado. Entonces nuestros pensamientos deben de ser ordenados para con Dios. Tenemos tendencia a pecar. Y tú ves, también esto habla
de la herencia que nosotros recibimos a través primeramente de nuestro padre Adán, porque al fin y al cabo fue nuestro padre cuando estábamos en el mundo, porque nacimos en pecado. Pero también habla del pecado, de lo bueno que podemos hacer cuando nosotros obedecemos a Dios. Vamos a ver primeramente 1 Corintios 15, 21, dice así: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y aquí mismo en este versículo que estoy leyendo, en el 18 al 19, dice algo parecido. Dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora muchas veces nosotros y el mundo a nosotros nos contradice. Están en contra de que te llames justo, como están en contra de que te llames perfecto. Pero tú eres justo solo por el simple hecho de caminar en el camino de justicia, en el camino de Cristo. Cuando Él dice: yo soy el camino, tú estás en ese camino y tú empiezas a buscar en ese camino muchas cosas. Por eso, yo soy el camino. Cuando tú estás en el camino, empiezas a encontrar la verdad. Pero la verdad absoluta, la verdad verdadera, la verdad que te libera, la verdad que te saca de este mundo, tú la encuentras cuando estás en ese camino. Y al encontrar esa verdad absoluta, porque Cristo es la verdad absoluta, le guste o no le guste a la gente en el mundo, Cristo es la verdad absoluta. Y cuando tú te encuentras en esa verdad absoluta, vas a encontrar vida y vida en abundancia. Vas a encontrar esa vida eterna que tanto anhela la ciencia, los ricos, los poderosos. Tú la encuentras con el simple hecho de aceptar a Cristo en tu corazón, sin mucho esfuerzo, solo obedeciendo a Dios. Es la manera que tú encuentras las cosas de Dios, obedeciéndole a Dios, sometiéndose. Todos los predicadores, cuando están predicando, vas a ver que en algún momento de su predicación se le escapa esta palabra: obediencia. Obediencia. Porque es lo principal y todo para nosotros si queremos. Porque Dios quiere que nosotros hagamos las cosas primeramente por amor. Porque a nosotros nos nace, porque hemos entendido. Pero si nosotros no tenemos el entendimiento abierto, todavía tenemos el entendimiento entenebrecido, difícilmente vamos a entender estas cosas. Si tenemos el entendimiento entenebrecido, no vamos a crecer en las cosas de Dios. Siempre vamos a aceptar lechita, y cuando tú, como cristiano que te hace llamar, viene aquel hombre de Dios que te empieza a contar las cosas grandes y ocultas, difícilmente lo vas a entender. Muy difícilmente lo vas a entender. El pecado entra por un hombre y así mismo por un hombre. Al condenar el pecado en su cuerpo de carne, nos da la libertad y la facilidad de entrar al reino de Dios. Así es. Cristo nos da la oportunidad de nacer en su familia espiritual. Él nos da la oportunidad de caminar en esta vida en una naturaleza sobrenatural. Sobre lo que el hombre natural camina, nosotros caminamos en algo sobrenatural. Cristo nos da esto. Y somos del linaje que empieza con el Padre y nos lleva a la vida eterna. Este linaje lo vamos a ver porque muchos dicen, califica a los hombres en raza. Y aquí Dios no califica al hombre en raza. Que la raza negra, que la raza blanca, que la raza amarilla, en fin. Pero para Dios hay un solo linaje. Y esto tú lo vas a ver en Hechos. Hechos 17, 26. Hechos 17, 26. Del 26 al 30. Vamos a leerlo. Dice así. Dice así. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha
prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura, arte, imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto han establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Ahora bien, por eso le digo, aquí nosotros como siervos de Dios no nos dividimos en raza. No, dice que de una sangre. ¿Cuál es esa sangre? Aquella sangre que derramó en esa cruz, en esa sangre que derramó en el Gólgota, en esa sangre que derramó antes de llegar a la cruz, porque ya lo habían flagelado, ya le habían hecho pedazos el cuerpo de él. Antes de llegar a la cruz, él empezó a derramar su sangre. Y esa sangre espiritualmente tiene que correr por nuestras venas. Esa sangre tiene que derrotar. Por eso dice, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. A veces leemos así y no entendemos. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Pero qué pues? ¿Qué pecado? ¿Cómo? Habla de aquella sangre que llevamos nosotros en nuestro cuerpo, la información ancestral que viene desde Adán hasta este tiempo que vivimos. No habla del pecado de la acción que tú haces, sino el pecado que mora en ti, que vive en ti. El pecado que es el enemigo, durmiendo con el enemigo. Tú caminas y te mueves con ese enemigo porque está ahí. Y esa sangre de Cristo es que te limpia de todo pecado. Y dice así: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y le ha prefijado un orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es verdad, hermano. Nuestro cuerpo tiene un tiempo de vida, porque cuando salieron del huerto fue degradándose la vida del hombre ya. Aparte que perdió su vida eterna, porque vivieron los primeros hombres de Adán, que fueron del tiempo de Adán, vivieron hasta 1000 años. Después, viendo Dios que ellos no cambiaban, se lo bajó a 120. Y si tú sigues leyendo la Biblia en los Salmos, dice que el hombre más fuerte dura hasta 80. O sea, este cuerpo tiene un máximo de duración de 80 años hasta 90, tal vez por ahí. Ese es el tiempo, ha prefijado el tiempo de tu habitación. Cuando habla de tu habitación, habla de tu cuerpo. Por eso, mira qué estás haciendo en esto, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, palpando a aquellos que no entienden el Evangelio. Es verdad, hermano, que hay muchos en el Evangelio que no lo entienden. Por eso dice palpando, o sea, está dando a entender que son gente ciega. Pero no porque no entiendas dejes de buscar de Dios, sino que le pida a Dios que te abra totalmente el entendimiento, que no tenga esa mente cauterizada, que no tengas esa mente en tinieblas. Palpando, habla de que no entendemos bien, o sea, entendemos más o menos ahí como esos ciegos que están ahí que ven sombra nomás. Entonces, palpando, que no entiendes, que entiendes una cosa, pero no entiendes de acá. Que entiendes lo más fácil, pero no entiendes lo más difícil. Palpando. Palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y sabemos que está así. Porque dice así el 28. Porque en Él vivimos y nos movemos. Y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ahora bien, hermano, eso de que dice que
En Él vivimos, es verdad, en Él vivimos, pero ¿cómo si Él no es así? O sea, me refiero incluso en la gente del mundo. Porque todo lo que está creado, todo lo que tú vas a ver, salió de Dios. Y para parafrasearte o para que me entienda más o menos esto, es como cuando tú tuvieras una hacienda o una casa, pero que tú no vivas en esa casa. Y que tengas esa casa así, a un lado. Y vengan otros y habiten esa casa, que es tuya. Y tú te das por enterado después que tu casa, aquella que está allá, que la has dejado abandonada un tiempo, te enteras que está siendo habitada. Entonces tú vas y le reclamas a ellos qué hacen aquí. Porque esta es mi casa. Ustedes están viviendo en mi casa. O sea, por eso dice, en Él vivimos. Porque Él hizo todo. Porque el enemigo no hizo nada. Dios sí le dio autoridad, porque le dio autoridad para que mande en este mundo. Por eso la maldad sobrepasa el bien en este mundo. Porque Él es el Dios de este mundo y la Biblia es clara. Esto para muchos, incluso que están en el mundo, que no entienden que el Dios de este mundo es el diablo. Pero el Dios de nosotros, cuando aceptamos a Cristo, ya sabemos perfectamente quién es. Nuestro Dios está arriba, nuestro Dios habita en los cielos. Él no habita aquí. Y aquí le está dando a entender cuál es la condición en que se encuentra el hombre y se encuentra Dios ante ellos. El 19, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura o arte o imaginación de hombre. Es decir, aquellos que están buscando a un Dios o al mismo Dios, aparentemente, entre comillas, al mismo Dios que nosotros buscamos, lo están buscando en un muñeco, en una imagen hecha de piedra, de oro, de plata, de madera o imaginación de hombre. Dice que si tú ya has aceptado a Cristo, tú no lo tienes por qué buscar ahí. Porque las cosas de Cristo se empiezan buscando, las cosas de Dios se empiezan buscando, alzando tus ojos al cielo. Porque desde allá va a venir tu socorro. Ayer veía una película y vi una mujer desesperada por la salud de un hombre en esa película. y esa, fíjense, a veces no nos ponemos a pensar, ¿no? Y esta mujer se fue a todos los conventos, a todos esos dioses, hasta a la cruz de Cristo, a los chamanes, a todo el mundo fue para orar por su hijo, para que hagan algo por su hijo. Y yo le decía a mi esposa, y cuando lo sane, ¿a cuál le va a agradecer? A veces nosotros no nos ponemos a pensar porque tenemos que agradecerle a alguien, pues hermano. Ir directamente al que hizo el milagro, al que hizo el bien. Y así es la iglesia, y así hay muchos adoradores. Por eso Pablo, cuando llega a cierto lugar y dice, veo que ustedes son bastante religiosos, ¿no? Porque tienen dioses, pero entre esos dioses está un Dios desconocido, que aceptan en su corazón que es desconocido. A ese Dios yo predico, a ese Dios desconocido. Porque por mucho que nosotros hablemos de un Dios, muchas veces ese Dios nos resulta desconocido a nosotros, porque no lo conocemos en su totalidad. Y conocer a Dios no es conocerlo físicamente, sino las actitudes de Él. ¿Quién es Él? ¿Cómo se presenta Él delante de nosotros? Es como a Cristo, nunca lo hemos visto. Pero ¿cómo lo conocemos a Cristo? A través de la Biblia. Vemos cómo camina, cómo piensa, qué es lo que hace. ¿Conoces a Cristo? ¿Por qué hablo de eso? Porque alguien me preguntó y me dice, ¿y tú conoces a Dios? Y yo le digo, yo sí conozco a Dios. Lo que pasa es lo único que no lo he visto, le digo. No lo he visto. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos por fe. Empecemos a enraizar en nosotros ese misterio de Dios. Amén. Caminamos por lo que no vemos. Pero la seguridad de nosotros debe ser que eso que no vemos es más real que lo que estamos viendo en esos momentos. Porque todo lo que tus ojos naturales alcanzan a ver es copia de lo que el hombre natural no ve. Y debemos empezar a caminar por ello. Cada día nosotros pecamos, hermano. Nadie está libre de pecado. Así que no es por el pecado de Adán, es por nuestra herencia. O sea, es verdad que Adán pecó, pero no es solo por el pecado de Adán, es por la herencia
que Él nos da. Aparte, por lo que nosotros vivimos aquí en esta vida. Es interesante esto de saber que cuando Dios le reprende a Adán, no lo reprende por haber escuchado a la serpiente. Lo reprende porque dice, y por haber escuchado la voz de tu mujer. Y yo me quedo así, wow. Pero cuando tú vas a la Biblia, nosotros estamos aquí por culpa de Adán. Detalles, ¿no? Detalles que debemos preguntarle qué pasa aquí. Bueno, yo lo sé, solo que ahorita no vamos a alargar con esto. Ahora vamos a ver en el 20, dice así, el 20 de aquí mismo que estamos leyendo, dice Romanos 5:20. Dice así, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermano, la Biblia es clara y nos dice que el pecado siempre existió antes de la ley y reinó. Este pecado reinó desde Adán hasta Moisés, que le dio la ley. Pero antes de la ley ya había pecado. Pero la gente no sabía. ¿Por qué se dice esto? Porque el pecado sobreabundó también. Hubo mucho, dice Dios que Él hizo al hombre recto. Pero Él tomó sus propias decisiones. Es más, fue inventor de maldades. Una parte de la Biblia creo que está en Romanos que dice que Él inventa maldades. Él inventa pecado. ¿Por qué se puso la ley? Porque a medida que después que pecó Adán y Eva, se establecieron muchas formas de pecado más, que la gente lo veía como normal. Entonces Dios le puso la ley y le hizo ver cuál era su condición del pecado. Por ejemplo, el pecado dentro del huerto fue la desobediencia, nada más que la desobediencia. Y haber puesto oído y haber estado atentos oídos a lo que le decía la serpiente. Y lo que el hombre le puso oído a lo que le decía la mujer. No lo que le decía la serpiente al hombre. Entonces, ahí no se... Porque cuando Eva peca, no se juzgó al mundo, no pasó nada. Entonces, fue en el momento que Adán pone oído a las cosas de Eva. A lo que decía Eva. En una de las Biblias, no sé en qué Biblia dice, y por haber oído los alaridos y gritos de tu mujer, porque parece que no fue que le dijo de buena manera, mira mi hijo, come esto, que está bien, tienes que aprender esto. No, parece que fue que le exigió, que lo obligó. Así dice una Biblia. Entonces vemos aquí que el pecado está aquí. Imagínense nosotros, hermanos, que si hay una calle, una avenida, donde los carros pasan y pasan, y no hay señales de tránsito. Eso más o menos es. Tú sabes que si tú chocas con un carro, efectivamente te va a pasar algo. Hasta la vida te puede quitar. Y no hay señal de tránsito. Los carros, más que toda gente que no son de la ciudad y no sabe que esa calle de allá es principal, donde los carros pasan de una y no paran. Es preferencial. Pasan de una y no paran. Entonces, imagínate que pase un carro y no vea la señal y pase nomás. Entonces, las leyes terrenales son puestas para eso. Las leyes de tránsito son puestas para eso. Hay leyes también que ponen los abogados para la actitud de nosotros, cómo debemos de comportarnos aquí en este mundo. Que si no hay una ley, nosotros hacemos lo que nos da la gana, pero sin embargo, esta ley iba matando, este pecado estaba matando que no había ley. Entonces Dios le hace ver a la gente, a las personas, cuál es la condición del pecado que Él tiene. Y que tiene que parar y que tiene que cambiar. Porque después de eso que sale Adán y Eva del huerto junto con Caín y Abel, hubo en cambio el otro pecado donde mataron, literalmente mataron a Abel. Caín lo mató. Fíjate, entonces ahí vienen los criminales. Y después imagínate que empezaron los mentirosos, los hipócritas y la gente inventándose.
muchas formas de pecar. Entonces Dios lo que hace a través de la ley es hacernos ver. Por eso dice sobreabundó el pecado y puso la ley y sobreabundó. Pero así como sobreabundó el pecado, sobreabundó mucho más arriba de esto la gracia de Dios. Que es cuestión de caminar, así como un día nosotros aceptamos la vida de Adán en la nuestra, así Dios quiere que todo hombre acepte la vida de Cristo en su vida, para que empiece a haber un cambio de verdad en él. O sea, la ley fue puesta para que el hombre vea su pecaminosidad y lo grande que es esta en su vida, que muchas veces lo ciega. Para eso fue puesta la ley. Y todos estos pecados que nosotros tenemos, todas estas cosas que nosotros tenemos malas, debemos dirigirlas a Cristo. Podemos caer en estas cosas nosotros, sí. Pero vamos a encontrar los brazos de amor de Cristo que nos va a agarrar. ¿Por qué? Al fin y al cabo es Cristo el que va a interceder por ti y por mí. Si tú pecas, porque al fin y al cabo Dios sabe que nosotros no somos perfectos, pero estamos en camino de perfección. Dios sabe que no somos justos, pero estamos en el camino de justicia. Estamos luchando, pero dice las Escrituras que va a haber un momento, tal vez cuando ya apartamos de aquí, que Él nos va a perfeccionar. Porque para entrar a la casa del Padre, tenemos que ser como el Padre y como el Hijo. Así es. Porque dice las Escrituras, Padre, cuídalos, guárdalos, para que sean uno, así como tú. Fíjate que la cosa es seria, hermano, y no vemos esta seriedad en las cosas de Dios. Para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, ellos también sean uno como nosotros. O sea, nosotros no podemos exagerar al hombre, o el hombre nos puede ver como personas exageradas cuando hablamos en las cosas espirituales de Dios. No. Somos llamados a ser como el Padre, como el Hijo aquí en la tierra. Por eso Jesús fue el ejemplo del Padre aquí en la tierra. Por eso cuando aquel hombre, aquel siervo de Dios le dijo, muéstranos al Padre e Hijo, tanto tiempo junto a ti, no te das cuenta que estoy aquí yo. Es decir, nosotros somos la representación del Padre, la representación del Hijo aquí en la tierra. Porque es la manera de que el hombre conozca de Dios. En nuestra vida diaria, ¿a qué nos dedicamos? Si de verdad somos verdaderos siervos de Dios o somos solamente una imitación barata, una falsa copia de lo que es Cristo o Dios aquí en la tierra. Porque la única manera en estos tiempos que estamos viviendo de que conozcan los hombres, los ignorantes a Dios es que nosotros lo presentemos a través de nuestro caminar diario, de nuestra vida diaria, que no es solo hablando, sino viviendo la vida de Cristo aquí en la tierra. Esto le digo para que tomemos un poquito más en serio. El pecado es la gran diferencia entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Porque somos pecadores. Pero ¿qué quiere Dios en nosotros? ¿Qué quiere Dios que seamos, aun cuando aceptamos a Cristo? Porque cuando aceptamos a Cristo, muchos todavía seguimos pecando, todavía andamos por ahí, tambaleando. Es la diferencia entre lo que somos y deberíamos ser. ¿Y qué deberíamos ser? Algo sobrenatural. Un ser espiritual aquí en la tierra. Tal vez que no brillemos con luz propia, pero que sí manifestemos la vida de Dios aquí en la tierra. Porque el pecado hace la diferencia. Y cuando hablamos de pecado, no habla de pecado grande, de pecado chico, habla de pecado en totalidad. Porque ya sabemos ese dicho que tiene muchos siervos de Dios, que si tú tuvieras una piedra chica o una piedra grande, las dos se hunden en el agua. Las dos se hunden en el mar, de acuerdo a donde esté. Y Dios nos manda a que estemos preparados para estas cosas.
La ley señala nuestro pecado y nos hace responsables de él. Es verdad. La ley puesta por Dios señala tu pecado. ¿Por qué? Porque así como la ley terrenal señala lo que es malo y lo que es bueno sin importarle abrogar la ley de Dios, te pone una ley también ahí. Así mismo la ley te hace ver en las condiciones que tú te encuentras. Señala nuestro pecado y nos hace responsables de nuestros pecados. Y hay muchos que tienen diferentes pecados y son débiles en diferentes puntos. Hay unos que solamente son en un punto nomás. Y es donde ataca el diablo, pero hay otros que tienen algunos, hermanos. Tienen algunos. Y es un problema. Y esta ley no ofrece ningún remedio. Porque el único remedio para esta condición en que nosotros vivimos solo te señala el pecado, solo te hace ver en las condiciones que tú te encuentras. Pero el remedio para ese pecado en las condiciones que tú te encuentras es Cristo Jesús en tu vida. Por eso dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo tomen en lo natural como mucha gente en el mundo y hasta el cristiano mismo lo pone en el mundo. Este versículo bíblico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, eso no es para el plano natural, es para el plano espiritual. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo ese pecado que un día me estuvo esclavizado, yo lo voy a derrotar en el nombre de Cristo porque Cristo me va a fortalecer. Porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y a Cristo le duele que yo ande así, porque soy parte de ese cuerpo y tengo que sanar esa herida que tengo ahí, tengo que sanar esa llaga que tengo ahí. Y qué mejor ir al médico de médicos, al médico por excelencia que es Cristo Jesús, que te va a sanar esa enfermedad que es el pecado, porque el pecado es una enfermedad. Por eso dice Cristo, yo no vengo por los sanos, sino por los enfermos. ¿A cuál enfermo? A los enfermos del alma. Por eso viene Cristo. Y eso es lo que quiere sanar. Amén. Muchas veces esta ley puesta nos parezca a nosotros una pendiente, hermano. Una pendiente exageradamente inclinada, que muchos tratan de subirla y no han podido. Y se han rendido, hermano. Muchos lastimosamente se han rendido y no han perseverado. Ahí es cuando le tenemos que decir a Cristo, dame la mano. Muchos incluso han caído. Ahí es donde Cristo incluso le ha vuelto a dar la mano y los ha levantado. Porque han caído y se han dado cuenta que han caído. Han caído y saben que esa caída no es buena, que necesita ser sano. Entonces ahí necesita a Cristo en esos momentos. Porque la pendiente aquella es muy inclinada, para muchos difíciles, hermanos. Difíciles de obedecer o desaparecer aquello que le hace daño en su vida. Muchos han resbalado, muchos han caído, muchos todavía están en el mundo. Muchos están en el mundo por esta causa. Y se han rendido, hermano. Pero muchos, como nosotros, también somos llamados a llamar a esos hermanos a que regresen a su redil, a que regresen a la casa del Padre, a que regresen al verdadero pastor de las ovejas. Porque muchos, incluso como tantas religiones están saliendo, hermano, andan dejando la verdad de Dios a un lado. Están dejando su verdad por una mentira. Están dejando una verdad por causa de su debilidad, porque el hombre le muestra que las cosas como él la está viendo, está bien. Jesús lo que nos ofrece es elevarnos a su propia presencia. Es llevarnos
ante el Padre Celestial. Eso es lo que quiere Jesús. Con la libertad de que todas las cosas que tú tengas que hacer en Él, la hagas por amor, no por obligación. Nosotros no podemos caminar en las cosas de Dios obligados o obligando a otro a que las haga. Porque todo esto hay que hacerlo por amor. Porque a mí me nace, porque yo quiero. Porque así le agrada al Padre. Todo es por amor. No hacerla por obligación. Si tropezamos, ya sabe, Él nos va a acoger. Nos va a mantener. Y sabemos que Dios es amor. Sabemos que Dios es bueno. Sabemos que tenemos un abogado que nos va a defender ante el Padre si llegamos a caer. Jesús es nuestro intercesor ante el Padre. Jesús nos hace ver como su hermano aquí en la tierra. Jesús incluso se hace ver hasta como Padre aquí en la tierra. Vamos a ver Hebreo 2. Del 12 al 14 dice así. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Hemos hablado que la única manera de poder haber derrotado el pecado es a través de Cristo y es a través de su cuerpo, de su carne. Y dice que para que no haya excusa de que las cosas no se pueden, Él caminó como un hombre con carne y sangre aquí en la tierra. Y pudo derrotar por medio de eso al enemigo. Por medio de la obediencia, de someterse al Padre totalmente. Él nos conoce como somos nosotros. Fíjate, hermano, yo quiero que sepas que Jesús fue un hombre 100%, porque Él tuvo hambre. Vemos que tuvo hambre. Vemos que tuvo sed. Vemos que se preocupó por lo que iba a pasar en la cruz a Él. Porque si tú te lees en el 26, 40, donde Jesús está en el huerto de Getsemaní, tú te puedes imaginar que si Él fuera el Dios, así, literal, se preocupara por lo que le vaya a pasar en esa cruz. Él sabía lo que le iba a pasar en la cruz. Él sabía que lo iban a hacer pedazos en la cruz, que lo iban a destrozar en la cruz. Porque a Cristo lo hicieron pedazos, lo desfiguraron totalmente. Es más, Jesús estaba desnudo, completo, no tenía un trapito en sus partes íntimas, como muchos le ponen. Él estaba completamente desnudo, pero asimismo completamente desfigurado. Y él lo que pedía, el fortalecimiento del Padre por lo que iba a pasar, porque él estaba viendo su futuro. Tal era el caso que lloró hasta lágrimas de sangre, porque era el único que podía fortalecerlo. Por eso la oración es importante en todo esto. Por eso nosotros, este cuerpo que está aquí, aunque la gente lo vea con un cuerpo deforme, gordo, flaco, qué sé yo, ¿cómo tenemos el cuerpo muchos de nosotros? Tú tienes que saber una cosa, que ese cuerpo en el cual tú anda tu alma, tu espíritu, ese cuerpo es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo. Y dice que ese templo debe de ser una casa de oración. Es decir, que aquí no hay un horario de oración que tú le tienes que poner a Dios. Así es. Yo oro 2 horas al día. Yo oro a las 3 de la mañana, me levanto porque el Espíritu me levanta a las 3 de la mañana. Bueno, en fin. No. Es una casa de oración.
La 24/7, donde te encuentres en silencio dentro de tu corazón, orar a Dios de acuerdo a las cosas que tú estás pasando incluso. Muchas veces nos toca a nosotros pasar cosas malas y tu templo es una casa de oración. Hablo esto porque el hombre, porque son hombres. Cuando no sabemos esto y no practicamos esto, no nos damos cuenta de esto, somos simples hombres. Dios dice que si nosotros no cuidamos este templo, no le damos el cuidado que se merece, Él nos va a destruir a nosotros. Eso dice 2 Corintios 6. Sí, 2 Corintios 6 creo que dice. ¿Quién nos va a destruir a nosotros? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y que este templo debemos de cuidarlo seriamente. Esto no es un juego a ser cristiano. Esta es la vida diaria de nosotros que la debemos de vivir como Cristo vivió aquí en la tierra. Debemos esforzarnos. No es fácil, es verdad. Pero quiero que sepan una cosa, que Jesús, que Dios siempre va a estar viendo el esfuerzo que nosotros hagamos. Siempre lo va a estar viendo. Él no nos va a ignorar por el esfuerzo o el sacrificio. Porque el sacrificio para Dios es hacer algo que tú no quieres, pero lo haces. Ese es el sacrificio. Algo que a tú te deleite en el mundo, tú quieres hacer. Algo que tú te fascina en el mundo, tú lo quieres hacer. Y al no hacerlo por complacer a Dios o por tu bienestar propio, Dios lo ve como un sacrificio vivo. Y cuando tú caminas en ese sacrificio vivo, Dios te va a fortalecer. Dios te va a dar la mano. Dios no te va a dejar ahí en el suelo. Solamente si llegas a perseverar en eso, sí te va a abandonar. Porque cuando dice te destruirá, es porque te va a destruir. Ya no te va a otra vez a edificar. Porque destruiste su cuerpo. Porque por eso debemos de caminar, que tú, a pesar de estar ahí, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y cualquier cosa que tú hagas en contra de la ley de Dios, estás hiriendo, estás maltratando el cuerpo de Cristo, que es tu templo. Amén. Tenemos un solo Padre y hay que reconocerlo. Cuando Cristo llegó aquí en la tierra, le conozcamos una cosa, Él se degradó. Sí, señores. Pero es que muchos lo ven fácil, que Él vino aquí en la tierra y que bueno. No, Él se degradó. Porque lo peor que Él pudo haber hecho es venir y tomar el cuerpo de un hombre. Y hacerse como hombre, hacerse como nosotros. Pero Él tuvo que venir. Porque dice que si los hijos participaron de carne y de sangre, Él también va a participar de lo mismo. Para que no haya excusa de que no se puede. Para que no haya excusa. No, pues si tú eres Dios, tú estás allá arriba, pues allá no pasa nada. Si el mal está acá abajo. Porque va a haber esa excusa. Pues Él vino acá, se metió en esta cloaca para sacarnos a nosotros de aquí. Porque este es el mundo. El mundo es una cloaca para Dios. Pero sabe que en esta cloaca tienen que sacar a sus hijos. Tiene que limpiar a sus hijos. Tiene que sanar a sus hijos. Tiene que cuidar a sus hijos. Que no seamos como el perro. Que no seamos como el cerdo. La palabra de Dios debemos de verdaderamente saborear. Fíjate que la palabra de Dios dice, y te volviste como el perro a su vómito. Y el perro tiene otra cosa más, que el perro no saborea la comida. El perro coge y cuando les ponen la comida, él y él no saborea. Y hay así muchos cristianos que no saborean, no tienen gusto por la palabra. Están ahí nomás, están que comen y tragan, pero no saborean. No sienten la delicia, la existencia de la palabra de Dios, porque solo cogen o escuchan la palabra y no la están saboreando. Y ese sabor, el mundo lo siente por la boca, nosotros lo sentimos por este oído. Discierne el valor de las palabras.
Y nosotros debemos de discernir el valor de las palabras cuando están saliendo. Ese valor puede ser de más o menos, pero tú tienes que saber discernir el valor de las palabras. ¿Sí? Porque si algo no te gusta, tú no lo aceptas. Tú dices, eso no es así. Así mismo cuando estás comiendo, si algo no te gusta porque lo has saboreado, dices, esto no me gusta, esto está malo. Pero si yo a veces le digo a muchos que no quieren tomar medicina porque sienten la medicina es mala. Mira, coge la medicina y tómatela así, no la saborees. Y no vas a sentir el sabor. Y efectivamente muchos lo hacen, yo lo hago cuando la medicina es mala, una pastilla, más rápido me la trago, para mí mejor. Un jarabe que me dan o algo que me están dando que es malo, mientras más me lo trague de una sola y no lo saboree, para mí mejor. No siento lo malo que es. Pero así nosotros debemos de discernir entre lo bueno y lo malo. No decirle todo amén, amén, amén y amén. Porque así nos han acostumbrado las iglesias tradicionales, las iglesias donde nosotros hemos estado, hemos vivido, a todo decirle amén. Y muchas de estas cosas están mal. Y por eso viven como viven. Están certificando, están asegurando. El amén es asegurar, es sellar. Identificarte con ese amén que no es tu realidad. Por eso todas estas cosas se deben de romper a través incluso de las oraciones. Si algún día dijiste amén a algo que tú sabes que no tenías que decirle amén. A veces yo cuando estoy predicando digo amén y la gente se queda callada. ¿Qué tan mal es? Pero a otras cosas, hermano, le dicen amén, amén. Un día estuve en una iglesia, hermano, una iglesia donde habían venido tanta gente de otro país y de la ciudad, de la sierra habían venido. Me llamaron ahí y yo escuchando ahí la palabra, hermano, no me movía la palabra. Sí. Porque yo soy un paladar exquisito. Así hablemos. Yo tengo un paladar exquisito. Y hablaba y hablaba y no me movía. Y viene el que me llevó y me dice, ¿qué palabra dice? ¿Qué poder? Y yo me lo quedo viendo. Así le digo. Hermano, porque a todos le dicen amén. Están acostumbrados a lechita, a cosas infantiles. Y debemos nosotros crecer. Recordemos que la iglesia se está perdiendo y es por eso mismo. Porque todavía están con leche. Y tú sabes que los que toman leche son niños. Y los niños son fáciles de convencer. Son fáciles de engañarlos. Y la palabra de Dios, las escrituras, es para que tú crezcas cada día. Y hermano, hasta aquí llego porque el tiempo ya me llegó. Yo espero que te ayude de algo. Que aprendas a analizar todo lo que esté dicho. Siempre trato de hablar bíblicamente con la Biblia aquí. Aunque muchas veces tengo que hablar algo que parece que no está ahí, pero está ahí. Esas son las cosas grandes y ocultas que muchas veces Dios nos habla, pero está ahí. Te digo solamente que Cristo te ama, yo también te amo. Busca de Dios de limpio corazón. Amén.